Buenas tardes con todos. Mi nombre es Marco Ávila. Soy arquitecto de profesión y represento a la Universidad Católica de Cuenca dentro de este proyecto Horizonte 2100 como sede Latinoamérica. Para mí es un gusto poder compartir la ponencia del día de hoy titulada Evolución de las estructuras arquitectónicas para el futuro del hábitat humano. Quiero iniciar mi presentación con dos cuestionamientos o dos interrogantes que nacieron en base a conversatorios que hemos tenido los diferentes profesionales acá en el Ecuador y creo que es la perspectiva a nivel mundial. El primer cuestionamiento es el siguiente. ¿Cuáles son los nuevos retos de las estructuras sismo resistentes considerando el futuro de diseño que van a tener los arquitectos, ¿no? En ese sentido, voy a compartir, al igual que muchos de los colegas que me antecedieron, una de las frases más importantes que me llevo para poder hacer esta investigación. Todo lo que un hombre puede imaginar, otro hombre lo puede hacerlo realidad. Lo dice Julio Verne, un escritor francés que hace más de 2 siglos atrás tenía un pensamiento muy analítico, muy sintético y consiguió describir el futuro de la humanidad con sus primeros pasos o los incipientes avances tecnológicos de esa época, proyectándoles un siglo más adelante, ¿no? Con esas ideas futuristas. Es interesante porque él, a través de su analítica, en su momento histórico, pudo comprender hacia dónde se dirigía el futuro. Él quizás veía prototipos de submarinos, de helicópteros, cohetes espaciales, y narraba, ¿no? En sus libros pensando una idea de ciencia ficción. Sin embargo, en la actualidad vemos volar un avión y es algo normal. Quizás en esa época imaginarse que un pájaro metálico de tantas toneladas podía hacer eso era incomprensible. Sin embargo, repito, en la actualidad, pues eso es algo completamente normal. Bajo esta perspectiva, empezamos con nuestro análisis. Queremos saber hacia dónde se dirige la estructura sismo resistente y el hábitat del ser humano en cuanto al diseño de las viviendas, en cuanto al diseño de edificios, etcétera, ¿no? Para ello, considerando estas visiones, necesitamos analizar teorías. Tuvimos que analizar teorías del futuro y nos basamos básicamente en tres. La primera teoría es la teoría de Jim Little, quien menciona en su investigación, es una teoría muy interesante, pues él considera que existen cuatro posibilidades, ¿sí? Para que se genere futuros probables. Él dice que podría existir una primera etapa en donde la historia o los eventos continúan sin ningún problema. Sin embargo, siempre va a haber un límite, ¿sí? Si es que este límite, el ser humano se mantiene disciplinado de cierta manera, va a continuar sin modificarse. Pero siempre van a haber eventos históricos que lamentablemente exista una declinación o un colapso de X situación social, cultural, etcétera. Y eso se ha visto a través del tiempo, ¿no? Varias culturas griegas, egipcias, romanas, etcétera, han declinado por un evento, ya sea natural, ya sea humano, ya sea una catástrofe, etcétera, han colapsado. Pero también indican que podría existir otro evento que en vez de hacer un colapso, puede transformar y hacer que esta curva suba, ¿no? Y esa transformación puede ser las nuevas tecnologías, factores empresariales, etcétera. ¿Sí? Esta es la primera teoría que hemos estudiado. La segunda teoría que nos basamos para poder hacer este análisis de la evolución del hábitat del hombre, justamente la teoría de Nikolai Kardashian, quien indica que existen tres tipos de civilizaciones dependiendo del uso de la energía a nivel macro, ¿no? Según la escala. El primer tipo
de civilización tipo uno es aquella civilización que logra eh, satisfacer sus propias necesidades aprovechando el tema energético del planeta, ¿sí? Quizás nosotros estamos luchando realmente para llegar a un aspecto sostenible, ¿sí? Y esta civilización tipo uno estamos queriendo vencer este famoso cambio climático, este famoso efecto invernadero y más, con este primer tipo de civilización. El segundo tipo de civilización es aquel que logra dominar la energía que está en su sistema solar. Nosotros aún no llegamos a eso, ¿no? Y dice que el tercer tipo de civilización es aquella que domina la energía a nivel de galaxia, ¿sí? Esta es una teoría muy interesante, muy futurista, pero con bases bastante claras, ¿no? Inclusive él hace análisis, genera ecuaciones, genera algunos sistemas importantes que analiza cómo se podría generar este sistema energético. Y la tercera teoría del futuro que hemos analizado es la teoría de Sohaya Inayatullah. Este investigador propone 5 escenarios a través de su investigación. Él propone un escenario de evolución y progreso, propone un escenario de colapso, propone un escenario que se conoce como Gaia, que vamos a analizarlo, una globalización y una vuelta. No voy a, voy a especificar más bien esta última teoría del futuro de este investigador, porque es en base a esta a la cual vamos a trabajar durante esta exposición. Bueno, una vez que tenemos ya las teorías estudiadas, ¿sí? Lo que hemos hecho nosotros ahora es tratar de ver cómo esto podría cambiar el futuro hipotético de la arquitectura, del hábitat del ser humano hacia el futuro. ¿Sí? Estos futuros hipotéticos nos hemos basado en la metodología de Sohaya. En cada uno de ellos se ha profundizado, se ha evidenciado que cada una de estas evidencias científicas, de cierta manera, valga la redundancia, generan unos escenarios propuestos con un contenido científico, por decirlo así. En base a las 3 teorías del futuro analizadas, ¿sí? Cada uno de ellos tiene algunas similitudes, otros tienen algunas diferencias. Sin embargo, en base a estas teorías que manejan cada uno de los investigadores, nosotros proponemos hipotéticamente un futuro de caos, un futuro de Gaia, un futuro de progreso y un futuro de evolución. ¿Sí? Esos 4 futuros son los que hemos propuesto y son los que hipotéticamente queremos ver si van a generarse o no dentro de un horizonte 2100. ¿Cuál es esta metodología para los estudios del futuro que propone este investigador, ¿no? Esta metodología tiene 6 pasos bien definidos. El primer paso es la planificación, el segundo paso es la anticipación, el tercero la temporización del futuro, el cuarto profundizar el futuro, el quinto la creación de alternativas del futuro y finalmente las estrategias para transformar esos futuros. Desde el punto de vista arquitectónico hemos hecho cada uno de ellos y a continuación describimos, ¿no? En las 2 primeras etapas, la etapa de anticipar y de planificar, lo que hemos hecho y lo que la técnica que hemos utilizado para esta etapa es la de triángulos del futuro. ¿Cómo funciona este triángulo del futuro? Se dice que un triángulo del futuro funciona cuando tenemos nosotros algunos hitos del pasado, algunos elementos del pasado que empujan de cierta manera aquellas circunstancias del presente y sobre todo nos proyectan hacia un futuro favorable. Todo esto deberíamos tener una evidencia, digamos que documental o algo por el estilo, ¿no? Para poder generar el estudio de cada uno de estos futuros propuestos, evolución, caos, Gaia y progreso, la evidencia que nos hemos basado son 3. En cuanto al pasado, obviamente toda la literatura científica que existe a nivel mundial. Por ejemplo, en el caso de caos, se habla sobre la Primera Guerra Mundial, se habla sobre el tema bélico, se habla sobre la evolución
los conflictos, inclusive se habla del tema bioclimático, la revolución industrial y todo lo negativo que lamentablemente nos llevaría a un futuro caótico. En el tema del presente, igualmente se analizan varias fuentes que podrían tener una tendencia a generar ese futuro de caos, ¿sí? Y en el futuro, ¿cuáles son las evidencias que hemos tenido? Nos basamos en la filosofía de Julio Verne, ¿no? Buscamos evidencias tecnológicas, buscamos documentos o evidencias documentales y nos basamos mucho en el tema de la ciencia ficción a través de videos, de films, de películas, de documentales que hablen sobre este futuro caos. Hemos generado esta evidencia, o bueno, hemos analizado esta evidencia y de esta manera existe una proyección a un futuro caótico. Si existe una línea, ¿no? Vemos que hay algunos, por ejemplo, algunos vacíos que hemos puesto con color rojo. Estos vacíos significa que no existe mucha información para que coteje, a pesar de que caos, podríamos decir que va a ser uno de los más votados, vamos a ver luego en las siguientes etapas, en los futuros más, no sé, analizados actualmente. Sin embargo, existen algunos vacíos que los limitan para tener información, ¿no? Al igual que la evolución. Gaia, ya vamos a ver que a pesar de que existe información, pero es un futuro bastante hipotético. Mientras que progreso posiblemente sí hay mucha información y quizás este sea el que en esta instancia uno pensaría que es el futuro que uno va a tener dentro de lo. Ojo, que son etapas que vamos a ir probando, vamos a ir analizando y vamos a ir generando cierta evidencia, ¿no? Luego, en la etapa de teorizar, de temporizar, perdón, y profundizar, lo que hemos hecho después de elegir estos cuatro grandes escenarios, analizar las etapas, los tiempos, las épocas de cómo se fueron generando o cuáles serían aquellas hitos importantes a través de la historia que permitan ir a esa línea de tiempo, de caos, de progreso, de evolución y de Gaia. Para ello hemos hecho esta imagen representativa donde tenemos el presente, el pasado y el futuro probable, ¿no? Con un horizonte hacia el año 2100. Eh, ¿Qué significa esto? Por ejemplo, en el pasado, en la prehistoria, sí, vamos colocando aquí cuáles son la evidencia científica desde el punto de vista arquitectónico en cada una de las etapas de la historia y cómo estos hitos que son claves en la historia transforman, sí, el tiempo y transforman los eventos para generar nuevas condiciones a través de la historia. Uno de los hitos más importantes, por ejemplo, ¿sí? Es la invención de la escritura, evidentemente. Otro hito importante es el tema industrial, el tema de las revoluciones industriales, que es uno de los claves a nivel mundial y que ha ido generando varios hitos, ¿no? Tenemos aquí los más importantes con color celeste, pero los color rojos son los que, de cierta manera, hacen que la historia cambie completamente. El primer hito para nosotros en nuestro estudio es el hito número 18, que en este caso puntual es la primera revolución industrial. Indudablemente, aquí ya se ramifica las condiciones, ¿no? La primera es el tema, existe una revolución industrial que se desarrolla completamente, se tecnifica, se desarrolla, se crece la parte económica, la parte industrial, pero por el otro lado, otra rama, lamentablemente, es el principio de la contaminación global que ahora. Pues hay lo bueno y lo malo, ¿no? Continuamos con la evolución, hay otros hitos importantes, sí, que a la larga viene a tener como el tema de la globalización, el tema de la revolución industrial, la segunda, tercera, inclusive las primeras guerras mundiales, etcétera. Son hitos que van cambiando y aquí hemos puesto nosotros algunos hitos importantes que ramifican y que nos guían hacia el caos, hacia el progreso, hacia la evolución y hacia acá. Hitos como cuáles, el tema de los ODS, el tema de la inteligencia artificial, la cuarta revolución industrial, entre otros, ¿no? Y que nos permiten a sacar algunas hipotéticas situaciones, ¿sí? Que nos permitirían llegar a estos futuros probables, en donde el caos está en esta línea
que llega desde el tema de la revolución industrial. Por otro lado tenemos el progreso, por el otro lado tenemos la evolución y por otro lado tenemos Gaia. Estamos sentando las bases para estos futuros hipotéticos. Luego de ello, nos interesa saber, dentro de la investigación, nos interesa saber cuál sería la evolución del hábitat del ser humano en cuanto a la parte arquitectónica, hacia dónde va esa parte de la evolución, ¿no? De igual manera, en esta etapa de profundizar, lo que hemos hecho es en cada una de las etapas antiguas, del pasado, del presente y los futuros propuestos, hemos hecho un análisis de cada una de las culturas, empezando desde Stonehenge, Mesopotamia con los zigurats, las pirámides de Egipto, el tema de los templos, griegos, romanos, etcétera, y hemos visto que durante toda la época del pasado, la morfología, los componentes arquitectónicos realmente han sido completamente ortogonales y con figuras básicas como el cuadrado, el triángulo, el círculo, que permitieron generar estabilidad y tener evidencia hasta la actualidad de aquellas obras arquitectónicas del pasado. En el presente, con el tema de la revolución industrial, continuamos con este punto, la aparición del acero, la aparición del hormigón, la arquitectura moderna ha tenido cambios importantes y comienzan a verse elementos como volados, como cubiertas inclinadas, como elementos nuevos de una nueva morfología, ¿no? Sin embargo, con las propuestas de los futuros, del caos, del progreso, de la inclusión de Gaia, se propone y se analiza a través de la evidencia de los triángulos del futuro, con estos documentales, con estas películas y más, se han redibujado todas las imágenes visuales que algunos autores tienen a nivel mundial y existe una tendencia interesante, ¿no? Como que la forma comienza a cambiar. Existen formas completamente diferentes, orgánicas, completamente orgánicas, ¿sí? Y cambia completamente esa evolución, ¿sí? De la arquitectura. Y uno se pone a pensar y ve la evidencia, ¿no? Existen cambios actuales con la inteligencia artificial, con la impresión 3D, con las nuevas tecnologías, en donde ya la casa se construye sola, pero la casa ya no es cuadrada, la casa es completamente de otra forma, ¿no? Es por ello que ya en la última parte de esta metodología hemos creado en base a los conceptos, en base a las evidencias, hemos creado estos cuatro escenarios en donde en el primer escenario el caos, como vemos, posiblemente por guerras, posiblemente por la contaminación del planeta, posiblemente por el calentamiento global, etcétera, y tengamos que vivir un escenario caótico, ¿no? En donde la arquitectura va a tener que cambiar completamente. Repito, un tema catastrófico, ¿no? Tal vez el tema de los búnkers bajo la tierra, el tema de reutilizar lo que existe en ese momento, la protección, etcétera, ¿no? Ese es el primer escenario. El segundo escenario, el progreso. El ser humano se mantiene actualmente con el pensamiento evolutivo, mejora su capacidad de razonar, puede combatir el tema del calentamiento global y existe un progreso, ¿no? En donde las ciudades crecen en altura, la tecnología apoya muchísimo en este proceso, ¿no? Es el escenario de progreso. El escenario de evolución sería aquel que el ser humano pasa a la civilización tipo 2 según Nicolai, ¿no? Pasa a la civilización tipo 2 en donde trata de conquistar otros lugares. Capaz la tecnología fue mejor del progreso, se mejoró completamente y nos tocó colonizar otros lugares. Y en esa búsqueda de colonización nos toca emprender nuevas formas de habitar en esos espacios, ¿no? Y queremos nosotros irnos a la civilización tipo 2 y por qué no la tipo 3, aunque creo que la tipo 3 estaríamos muy lejos aún, ¿sí? Y finalmente la de Gaia, quizás esta es la más utópica, diría yo, por una sola razón. El ser humano por naturaleza es egoísta y por naturaleza también tiene su concepto, diría yo, que salvaje, ¿no? En donde queremos conquistar todo y muchas veces no podemos ser uno solo en comunidad, peor aún con la naturaleza.
Y por eso digo que tenemos el tema del efecto de globalización, de calentamiento global, etcétera, ¿no? En donde Gaia, la propuesta es que el ser humano se vuelve uno solo con la naturaleza y que aprovecha completamente las bondades de la naturaleza para poder convivir con ella y poder generar arquitectura basada en ese concepto natural. No solo desde el punto de vista bioclimático, sustentable, no, sino mucho más allá. Es una simbiosis única que quizás hasta que el hombre cambie completamente su mentalidad humana, podría llegar a generar eso. Y yo creería que la evolución y el progreso serían los principales antes que llegar a Gaia. Pero bueno, este es un escenario hipotético que algún día se podría verificar, ¿no? Una vez que hemos creado los espacios, pues la idea es ahora transformar, ¿no? Bueno, transformar, creado esta imagen como conclusión del análisis de estos escenarios futuros, ¿sí? En donde tenemos dos ejes, el tiempo y el progreso tecnológico. Se ha analizado y se ha visto que la tecnología, ¿sí? Ha sido clave durante cada una de las épocas para poder ver estos progresos en cada una de las culturas. Entonces decimos que en la prehistoria, por ejemplo, todos los procesos son artesanales y en la edad antigua, así como en la edad media, toda la arquitectura tiene una forma completamente ortogonal, completamente simétrica inclusive, completamente simétrica. Llega la primera revolución industrial, ¿sí? Con la parte tecnológica, cambia la forma, se vuelven elementos mucho más prismáticos, mucho más rectangulares, ortogonales, ¿sí? En la edad contemporánea y en el presente, pues, con las diferentes revoluciones de la segunda revolución industrial, que tiene que ver con la parte de energía eléctrica, la tercera revolución industrial, que tiene que ver con la parte electrónica, con los sistemas computarizados, etcétera. Y ahora estamos viviendo una cuarta revolución industrial, que es la famosa inteligencia artificial, en donde la morfología cambia, cambia completamente, ¿no? Y la tendencia es esta. La tendencia es cambiar la forma hacia dónde se dirige la arquitectura. Y la evolución es esta, ¿no? Una evolución de caos, una evolución de progreso, una evolución hacia el escenario de evolución como tal y el tema de Gaia, ¿no? Y aquí hemos, cito, de cierta manera, una parte sobre la parte curva, ¿no? Decimos que los espacios, pues realmente en la naturaleza no son pues cúbicos, no son ortogonales. Todo es curvo y justamente hacia ello nos lleva esta revolución industrial, hacia ello nos lleva esta evolución morfológica del diseño y es la inquietud que teníamos al inicio, ¿no? Hacia dónde se dirige la evolución de la arquitectura. Y ese es un reto grande para los constructores, ese es un reto grande para los arquitectos. Si es que este va a ser nuestro futuro hacia acá, hoy, ¿cómo podemos pensar que va a resistir las construcciones, ya sea de edificios, de viviendas? ¿Qué materiales, no? Y ahí nace nuestro segundo cuestionamiento, ¿no? Con todo lo que tenemos ahora, ¿cómo podemos crear una arquitectura que nos permita visualizar ese futuro y que a la larga sea factible de realizar? Partimos también, para este segundo cuestionamiento, partimos desde el hecho de que el planeta Tierra tiene varias zonas sísmicas de magnitudes importantes y que son un peligro latente, ¿sí? Y hemos visto que muchas veces una estructura sufre, colapsa completamente después de un evento sísmico, ¿no? Y nace el segundo cuestionamiento: ¿por qué algunos edificios se derrumban y otros no al momento de un terremoto, ¿sí? Y hemos visto que pues se da por el tema de la magnitud del terremoto, por el tipo de suelo, por los materiales que se han construido, por los procesos de construcción, por el diseño del edificio. El tema de la magnitud del terremoto nosotros no podemos prever.
al igual que el tipo de suelo, no podemos prever. Lo que sí podemos cambiar dentro de estas variables son los materiales, son los procesos de construcción y sobre todo el diseño del edificio. Esto se liga con el primer cuestionamiento, pues en el primer cuestionamiento vimos que el diseño de edificio iba a ser completamente raro, ¿no? Completamente amorfo y más. ¿Cómo esto influye para la construcción de ahora del presente y luego del futuro? Y comenzamos a hacer un análisis, sobre todo en el tema del diseño del edificio. Vimos que en el pasado, las formas iniciales con las pirámides, con el tema de los templos, con el tema de las diferentes épocas, hemos visto que cambian y han sido completamente eh, independientes, han sido completamente eh, ortogonales y eso permiten generar este proceso, ¿no? Entonces, luego de ello vemos que el futuro sí cambia y van a ser elementos completamente amorfos. Este tema amorfo, este tema irregular, este tema que cambia, ¿sí? Es este nuevo reto que nos prepara el futuro. Para ello, basados ya en los resultados anteriores que les habíamos mencionado, empezamos a hacer el proceso de investigación hacia cómo vamos a determinar que estas estructuras arquitectónicas existe una correlación entre lo ortogonal, la simetría, la técnica constructiva, ¿sí? Y nos basamos en estudios de caso. Asimismo, desde el pasado, presente y teorizamos hacia el futuro. Para ello, nos basamos nuevamente en lo que ya vimos anteriormente. Escogimos casos de estudio del pasado, Stonehenge, pirámides, el tema de Mesopotamia, Edad Media, trabajamos con los estilos góticos, el estilo romano, existen algunos templos de algunas culturas, y en la Edad Moderna, el tema neoclásico, la cultura moderna como tal. En el presente, pues algunos edificios representativos y los escenarios del futuro, hemos hecho un redibujo de todos ellos, ¿no? La primera etapa era hacer la selección de los casos de estudio basados justamente en la morfología para ver cómo evoluciona y cuáles son estos retos estructurales. Una vez que tenemos esto, en la segunda etapa, era justamente redibujar. Entonces, hicimos el redibujo de todos y cada uno de estos elementos arquitectónicos basados en el tema estructural, el tema arquitectónico, para luego hacer un análisis de cada uno de ellos. Un análisis completamente estructural, basándonos en qué? En las propiedades de cada uno de los materiales, en la forma del edificio y la demanda sísmica. Hemos puesto una demanda sísmica similar en todos para ver cómo funciona a nivel de experimento. Y cada uno de ellos fue modelado y cada uno de ellos fue sometido a un experimento. En este caso, el experimento se da de esta manera y se verifica cuáles de ellos fracasarían y cuáles no, dependiendo de la forma, de los materiales, del sistema constructivo. Los resultados son muy interesantes. Tenemos una tabla muy grande y en esta tabla podemos resumir de la siguiente manera, ¿no? Tenemos el caso de estudio dibujado en la parte superior, el diseño, y hemos puesto el diseño como un elemento completamente ortogonal, el primer caso, y que sea simétrico, un elemento simétrico pero no ortogonal, un elemento simétrico pero tampoco ortogonal y un elemento curvo que ya vamos a ver que es completamente en una forma aleatoria, ¿no? Que nace en base a ese futuro previsto. Hemos analizado el tema de la materialidad, qué tipo de material posee cada uno de ellos y el tema de la respuesta sísmica. Por ejemplo, los resultados más importantes, ¿no? El primer resultado nos dice que aquellos casos de estudio en donde existe una simetría completa del elemento, existe una masividad en cuanto a la parte de la composición arquitectónica, existe una simetría completa, sí, existe un desplazamiento bastante mínimo en cuanto al sismo, ¿no? Sobre todo nos interesa este eje de acá, cuánto se desplaza el elemento en el eje X, en el lleno mucho, ya vamos a explicar el por qué luego, pero el comportamiento sísmico es bastante adecuado para las condiciones del experimento que nos hemos propuesto. ¿Qué pasa con aquellos elementos no ortogonales, pero sí simétricos? De igual manera, sí, el componente no ortogonal, pero sí simétrico,
también cumple con un parámetro adecuado al momento de un evento sísmico. ¿Qué pasa con aquellos elementos que no son simétricos y comienzan a ser más esbeltos, ¿no? Ya empezamos como que a visualizar aquellos elementos del futuro. Empieza la demanda sísmica a ser más compleja, el tema del movimiento del edificio se complica y el desplazamiento es más amplio, ¿no? Y eso tiene que ver con el tema de los materiales también. Recuerden ustedes que a partir de la revolución industrial, el acero y el hormigón nos permite crear obras arquitectónicas en altura, en donde la parte estructural es clave porque se reduce de cierta manera el peso masivo de las pirámides, de los templos, donde era completamente masivo, y se hace más esbelto, ¿no? Y en este caso, hay un riesgo sísmico latente. ¿Qué pasaría con aquellas formas completamente no simétricas, completamente livianas, que cambian completamente este panorama nuevo, ¿no? De igual manera existe un problema al momento de un evento sísmico. Existe un desplazamiento considerable, sí, considerable. Vemos el pasado, vemos el presente, vemos el futuro, pero bueno, ¿cuál sería la solución? Para ello, lo que hemos hecho es, tenemos ya el futuro probable, elementos arquitectónicos completamente curvos, ¿sí? A esto lo que hemos hecho es analizar y estudiar nuevos materiales. Esta es la clave, ¿no? Esta es la clave. El futuro va a ser completamente diferente en cuanto a la parte arquitectónica. El tema de los materiales, estamos analizando, estudiando nuevos materiales que están en experimento, ¿sí? El grafito, el grafeno, la fibra de carbono, el biochar inclusive, materiales como metales transparentes, etcétera, que permiten crear nuevas formas constructivas, mejorando su tema estructural. Es por ello que tenemos la forma arquitectónica, los nuevos materiales, experimentamos con ellos y vemos que al momento de generar este análisis sísmico, baja completamente este riesgo sísmico, ¿no? Este riesgo sísmico. De tal manera, de tal manera que evidenciamos que para un futuro probable, que evidentemente la primera conclusión es que va a cambiar, que ya no va a ser las formas orgánicas con el tema de la inteligencia artificial, con el tema de la impresión 3D, con las nuevas tecnologías, la forma arquitectónica cambia completamente. Los nuevos materiales son claves para poder hacer estos elementos mucho más seguros, ¿no? Como conclusión de estos dos cuestionamientos que hemos planteado en esta ponencia, sí, podemos identificar que más del 80% de casos, sí, sobre todo de la edad antigua y media, tiene una composición completamente simétrica y permite una mayor estabilidad y resistencia sísmica, indudablemente, ¿no? Pero ojo que estos elementos del pasado, que son masivos, que son simétricos, que resisten, y hasta ahora tenemos la evidencia, lamentablemente son muy masivos, las paredes son muy anchas y ocupan mucho espacio. Si eso queremos nosotros hacer en la actualidad, lamentablemente el espacio que no lo tenemos en la parte arquitectónica se ve muy afectado. Es por ello que en la edad moderna, a pesar de que, y en la época contemporánea, a pesar de que se reducen los espacios con la aparición del hormigón y del hierro, solamente aquellos elementos ortogonales son los que resisten, ¿no? Y aquellos elementos simétricos resisten al proceso de un evento sísmico. Si es que vamos al futuro, vemos que el futuro va a cambiar la forma, pero lamentablemente ese futuro con esas formas nuevas, si es que nosotros no ponemos énfasis a los nuevos materiales, nuevas tecnologías constructivas, no va a ser posible que resistan a eventos grandes en tema sísmico netamente hablando, ¿no? Es por ello que es, como conclusión final, es de vital importancia plantear una línea de investigación sobre nuevos materiales y nuevos sistemas constructivos. Bien, con esto concluyo y agradezco por haberme invitado a esta charla. Sí, repito, mi nombre es Marco Ávila, están mis datos de contacto. Pertenezco a la Universidad Católica de Cuenca. Esta investigación es parte de un proyecto de investigación formativa auspiciado por nuestra institución. Quedo pendiente a cualquier duda, a cualquier comentario. Muchas gracias.